Buenos días con todos. Vamos a iniciar el laboratorio del día de hoy. Y el tema que vamos a tratar es sobre los gráficos estadísticos, ¿no? Ya en el laboratorio anterior hemos visto la forma como es que se pueden crear las tablas eh, y que en la mayoría de los casos apuntan pues a construir un gráfico, ¿no? Para ser más exacto, un histograma. Y a partir de esos histogramas poder interpretar los resultados, ¿no? Como comentábamos, en ingeniería normalmente se realiza esas interpretaciones a través de los gráficos, de los histogramas. De ahí que para poder construir los histogramas, no necesariamente necesitamos construir la tabla, ¿no? De frente podemos mostrar el histograma, pero siempre es bueno considerar los puntos importantes de la organización, especialmente en ver cuál es la cantidad de categorías o clases en la que va a estar mostrado, ¿no? Porque el monitor tiene una lógica, pero ya para interpretar tenemos que en algunos casos hacer un ajuste, ¿no? Para poder interpretar de la manera más cercana posible a la realidad, ¿no? Porque sobre todo en cuestiones de gráficos es muchas veces susceptibles a manipular la información con los mismos datos. No necesita variar o cambiar los datos con los mismos datos, pero, por ejemplo, ¿no? Eligiendo un determinado tipo de cantidad de categorías, voy a acentuar, ¿no? O voy a eh, atenuar, ¿no? Un determinado resultado, ¿no? Pero vean, empecemos entonces a ver los diferentes gráficos, empezando por algunos gráficos adicionales que también están presentes en los software de propósito general, como en el Excel, y que el Minitab también lo incorpora para ciertos tipos de problemas donde necesitamos pues, también darle una interpretación inicial, ¿no? Ojo que todo lo que nosotros estamos viendo, como dijimos en la primera sesión, se basa precisamente en la muestra, ¿no? Entonces, la interpretación es una interpretación inicial, porque ya cuando uno quiere tomar decisiones en función a lo que está ocurriendo en un determinado momento, se tiene que recurrir pues, a los modelos probabilísticos como ayuda, como plantilla, ¿no? Bien, entonces, pero voy a cargar mi, creo que tengo acá un archivo de datos para no estar, digitando. A ver, vamos a ver acá. Sí, ya acá lo tengo. Y como comentábamos en el manejo del entorno, ya pues el Minitab lo maneja como toda una hoja, ¿no? En función a hojas y no en función a ventanas. Era pues como lo manejaba antes, ¿no? Entonces voy a compartir toda mi pantalla. Ya está.
Bien, entonces, en este primer ejemplo, un ingeniero de control de calidad dice de una compañía que fabrica paneles de puertas para automóvil. Cada semana rechaza algunos paneles debido a defectos de la pintura. Nos piden elaborar un gráfico de barras con etiqueta de los datos para determinar el número de paneles rechazados por cada tipo de falla de pintura en una semana. Entonces, si ustedes observan en la hoja de trabajo, se ha ingresado de manera abreviada, ¿no? Utilizando pues el recurso de recodificar. Entonces ingreso yo con una letra y luego lo convierto acá. Ya lo tengo acá, según el mouse, acá está. Entonces ya lo tengo acá. Los datos ingresados, ¿no? Entonces con los datos ingresados voy a mostrar pues los gráficos. Y fíjense, en el Minitab hay una opción exclusiva de gráficos, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en ingeniería el gráfico es la herramienta muy usual en las interpretaciones, ¿no? Entonces dentro del menú de gráfico vamos a seleccionar gráfico de barras, que está por acá, y vamos a seleccionar la opción de conteo de valores únicos, simple, ponemos aceptar y cargamos pues la variable donde ya se había convertido en texto completo, ¿no? En texto completo. Podemos también en etiquetas, vamos en etiquetas colocar en etiquetas de datos, indicarle, ¿no? Indicarle que se coloque etiquetas en el valor de Y, ¿no? Que se coloquen las etiquetas en el valor de Y. Bien, entonces ponemos aceptar y vemos pues acá está, vamos a ponerlo más abajo y vemos la representación, ¿no? De los diferentes tipos de fallos que han ocurrido en una semana, ¿no? Entonces, con un golpe de vista podemos ver pues, que la mayor cantidad de fallos están en el raspado, seguido del rayado, ¿no? Muy pocos manchados, otros tipos también de fallas que se han presentado. Y eso es lo que sirven los gráficos, pues, ¿no? Que así, no necesito yo ni siquiera ver las cantidades, pero ya podemos observar ahí que la mayor cantidad pues es el raspado, ¿no? Mayor cantidad de raspado. Pero además, como vimos acá en los datos, porque acá no me dice nada, ¿no? O sea, el gráfico casi de manera inmediata podemos ver. Pero además del tipo de fallas que se presentan en estas planchas, está identificado del turno también. Entonces, podemos nosotros agregar esa información para poder analizar con mayor utilidad, no solamente dónde está, sino en
qué turno se está produciendo más. Entonces, acá también se ha ingresado ya el turno. Se le ha completado acá el texto. Y vamos a mostrarlo utilizando el gráfico de barras por conglomerado, ¿no? Es decir, por agrupamiento, en otras palabras, ¿no? Luego tenemos acá gráficos, gráficos de barras. Seleccionamos conglomerado. Y fíjense, aquí va a depender qué cosas se quiere analizar, ¿no? Si se quiere analizar los tipos de fallas en función al turno, o si se quiere analizar cada uno de los turnos, qué tantas fallas se presentan. Son dos cosas diferentes, fíjense. Y eso lo vamos a nosotros indicar de acuerdo al orden en que se ingresa, ¿no? Por eso es que vuelvo a insistir, ¿no? No es simplemente mecánicamente cargar las variables y mostrar, sino que hay un raciocinio previo para poder, en este caso, por ejemplo, decir qué cosa yo voy a analizar o qué cosa me están pidiendo a mí que muestre para que ellos puedan analizar. Entonces ahí dice, a ver, si me piden eso, entonces yo necesito mostrarle de esta forma, ¿no? Porque fíjense, es los mismos datos y son diferentes, ¿no? Voy a ingresar primero falla y después voy a ingresar turno. Ya, voy a ingresar falla y turno. Y a ver, voy a, en este caso, ir a la opción de... Voy a ponerle acá. En la opción dice barra charts opciones. Opciones de gráficos. Y le voy a decir que me muestre de manera descendente para poder analizar con mayor facilidad. Bien, entonces pongo aceptar. Y fíjense cómo es que se muestra, ¿no? Se muestra el gráfico, ¿no? Entonces, aquí yo estoy analizando cada una de las fallas en función al turno, ¿no? Entonces yo digo, el raspado, que dicho sea de paso es el de mayor cantidad que se presenta, en el raspado, en el turno tarde es donde ocurre mayor cantidad de este tipo de fallas, seguido del diurno y en el turno noche baja considerablemente, ¿no? Luego, en caso del rayado, tanto en el diurno como en el nocturno, se presentan una misma cantidad de fallas y disminuye en la tarde. En el manchado, se presenta en el diurno en la noche y en la tarde no. Fíjense. Y otros tipos se presentan en la tarde, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, para el jefe de la planta, para el que está involucrado, tiene un significado, tiene un respaldo, eso le significa algo para ellos, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero analizar más bien por turno? Quiero analizar por turno, entonces sigo la misma secuencia, pero voy a ingresar primero el turno y luego la falla, pongo aceptar, y fíjense, utilizando los mismos datos, yo observo que el gráfico es totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí es otro tipo de análisis que quiere hacer, ¿no? Entonces, me centro en el turno diurno y en el turno diurno analizo, pues, eh, cómo está distribuido las fallas, ¿no?
Los nocturnos diurnos, fíjense, el raspado y el rayado, ahí están presentes, no hay otro tipo de fallas. Y el turno de la tarde se presenta con mayor incidencia en el raspado. Y en el turno noche, el rayado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Eso para el encargado de, de la planta tiene un significado o tiene que tener una justificación, ¿no? Por lo que está ocurriendo ahí. Y que permita, pues, de repente tomar algunas medidas para poder disminuir en lo posible ese tipo de fallas, ¿no? Entonces, fíjense cómo el gráfico me está permitiendo transmitir una información de manera sencilla y rápida de la situación que está ocurriendo, pues, en este caso, en esta semana, ¿no? En esa semana. Bien. Otro gráfico también, de propósito general, que está presente en el cálculo es tiene diferentes nombres, ¿no? Gráfico de torta, gráfico de pie. Mi gente le llama gráfico circular, ¿no? Así de seco, ¿no? Nada asociado a otro tipo de elemento. Entonces, y si ustedes revisan la PPT de presentación de datos, ahí se indica también que para cada tipo de variable, para cada tipo de situación, eh, hay un tipo de gráfico más adecuado, ¿no? Eso también es bueno revisarlo, de tal manera de que en función al tipo de dato, en función a lo que se quiera analizar, yo pueda, pues, escoger, ¿no? De manera más apropiada un determinado gráfico. Entonces tengo ahí también una recopilación de daños o fallas que han podido mostrarse en las planchas. Entonces, y en unos casos se repite, ¿no? Que son o muestras que le llegan, ¿no? Los cuantifican y los ponen ahí. Entonces, a manera de resumen, yo quiero ver la incidencia y la relación, ¿no? Con respecto a los diferentes tipos de fallas. Y para ello, pues, bueno, lo están viendo ahí el resultado, ¿no? Es bastante sencillo interpretar lo que está ocurriendo, pero veamos a ver lo que hacemos, ¿no? Gráficos, mm, gráficos circulares. Mire, eso no me he dado cuenta, hay una opción nueva, mapa de calor, mapa de calor, ¿no? Bueno, ahí siempre se van incrementando opciones con un determinado propósito. Correlograma, ¿no? Bueno, habrá que explorar. A veces no es simplemente mostrar el gráfico, sino mostrar la teoría que está asociada al gráfico, ¿no? Para que pueda tener un significado. No es decir, como dicen como el público general, ¿no? Ahí pasamos al menú de gráfico. El menú de gráfico hace tal cosa, cuando ya en esa física pues se requiere un sustento teórico de lo que está mostrando, si no, no tiene sentido. Bueno, ya una figura bonita, pero no me significa nada para mí si es que no tengo el concepto previamente concebido, ¿no? Entonces, de ahí que en función al desarrollo,
se irán pues de repente tocando ya de manera puntual algún tipo de gráfico en particular, ¿no? Entonces ahí tenemos el gráfico circular, y vamos a considerar la etiqueta. Entonces, la variable categoría va a ser los tipos de daños, como la categoría es el de la etiqueta que va asociado a cada uno de los datos, ¿no? Lo ponemos acá daños. Y la variable del resumen ya es el que contiene los valores, pues, ¿no? Lo que se va a resumir. Y de lo que se va a resumir es... ¿Qué cosa se va a resumir? Los conteos, ¿no? Los conteos, acá se los conteos. Ya, ¿qué más podemos, vamos a agregarle una opción también en la etiqueta. En la opción etiqueta. En la opción etiqueta y en la opción de etiqueta de división. Etiqueta de división, vamos a decir que muestre en porcentajes las cantidades, ¿no? Que muestren en porcentajes las cantidades correspondientes, ¿no? Entonces ponemos aceptar y ahí está, ¿no? El 83% corresponde a los rayados, ¿no? Y ya muy lejos, en el 11% están las fragmentaciones. Y sigue pues también muy lejos los doblados y las hendiduras también, ¿no? Bien. Y eso pues ya me da una interpretación, ¿no? de lo que está ocurriendo ahí. Sigamos a ver. Este otro gráfico también es un gráfico de propósito general bastante utilizado. Ustedes lo habrán utilizado de repente para cursos de física, química, ¿no? En su informe de laboratorios se utiliza con bastante frecuencia. Esos gráficos de dispersión simples, o también llamados gráficos XY también, ¿no? Porque interviene pues dos variables, ¿no? El interés es determinar en qué grado de baterías, dice, en qué grado las baterías para cámaras de una compañía satisfacen la necesidad de los clientes. La investigación de mercado muestra que los clientes se molestan si tienen que esperar más de 5.25 segundos entre flashes. Se recolecta una muestra de baterías que han estado en uso por diferentes lapsos de tiempo y se mide el voltaje restante. Y se coloca pues la cantidad de voltajes en la columna volts después. Así como el lapso del tiempo que requiere la batería para que el flash pueda funcionar nuevamente, o llamado también tiempo de recuperación. Y nos piden crear un gráfico de dispersión para examinar los resultados. Y nos piden además que incluyamos una línea de referencia en el tiempo crítico de recuperación del flash de 5.25 segundos, ¿no? Entonces fíjense, a la vez que voy a mostrar la relación entre esas dos variables, yo tengo la opción en función a un determinado valor, en este caso valor crítico, insertar una línea, ¿no? Que me va a permitir pues, cuantificar la cantidad que están por debajo de lo permitido, ¿no? O que están por encima de lo permitido.
Bien, entonces, por acá creo que tenemos también ingresado, vamos a ver. Así están acá. He ingresado ahí las dos variables, ¿no? La cantidad de voltios después del disparo y el tiempo de recuperación. Entonces, vamos a ponerle aquí, estadísticos, perdón, gráficos, gráfico de dispersión. Y acá no vamos a seleccionar esto porque vamos a dejarlo en simple, porque ponemos con línea cuando yo quiero ver un comportamiento por tendencia que ocurre con la relación entre las variables. Yo no quiero ver acá una tendencia, sino quiero ver la magnitud de casos en que se encuentran por encima de lo permitido. De manera que los que van a estar por encima van a requerir pues, una molestia, ¿no? Entonces voy a mantenerlo en simple, ¿ya? Voy a mantenerlo en simple. De acá. Bueno, sigamos. Entonces voy a mantener en simple y pongo aceptar. Y voy a cargar en las variables. Voy a cargar en la variable y el tiempo de recuperación. Y en la variable x el voltaje después del disparo. Y me voy a ir a escala. Voy a ir en escala y voy a activar línea de referencia. Línea de referencia. Y en el eje Y, porque ahí está el tiempo, voy a seleccionar 5.25. Vamos a aceptar y ahí está. Ahí está mi gráfico. Pero como decía, no tiene mucha implicancia que unirlos, porque yo quiero ver muy bien la cantidad que están por debajo y por encima, de esa manera. Y veo pues que 2, 4, 5 sobrepasan el tiempo en relación a todos los demás, pues eh, muy pocos, ¿no? Entonces, eso también tendrá su interpretación, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, eh, que las pilas que se están probando tienen un buen performance, porque solamente 5 de todos los casos están por encima del tiempo de espera, ¿no? Y fíjense que no llegan ni a 6 segundos, o sea, casi que ahí nomás, ¿no? Porque entre 5.25 y 6 segundos, imagínense, es casi, y son pocos, ¿no? Entonces, se podría, ¿no?, hacer un primer comentario de que sí, las baterías tienen un buen performance en cuanto a su eh, este, al disparo, ¿no? A satisfacción del usuario, podemos decir, ¿no? Satisfacción del usuario. Bien, entonces ahí tenemos algunos gráficos que hemos indicado, pero a esta es, digamos, la parte principal del tema de hoy, ¿no? De poder graficar los histogramas de frecuencia, ¿no? Teniendo en cuenta de que la variable, ¿no? La variable está o debe de estar siempre en la primera columna de una tabla de frecuencia. Todas además, empezando de la frecuencia absoluta
frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, todos ellos están pues representados por las unidades estadísticas. Entonces, los histogramas se pueden mostrar en función a cada uno, en función de la variable con respecto a cada uno de las diferentes formas de presentación de las unidades estadísticas. Es decir, puedo mostrar un histograma de frecuencia, puedo mostrar un histograma de frecuencia relativa, puedo mostrar un histograma de frecuencias absolutas acumuladas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, incluso he tomado un ejemplo, creo que era el segundo ejemplo, el tercer ejemplo de las tablas, ¿no? Relacionado con los alumnos este, que es la cantidad de alumnos que hay por sección, ¿no? La cantidad de alumnos que hay por sección. Bien, a ver, vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Cantidad de alumnos ingresados. 40 datos. 40 datos. Bien, entonces, para poder mostrar voy a seguir la secuencia siguiente, ¿no? Gráficos, histograma, por acá debe haber una opción de histograma, simple, y aquí voy a cargar mi variable para el gráfico que es alumnos, y pongo aceptar, ¿no? Pongo aceptar. Pero fíjense, ven que hay una gran cantidad de clases, y el enunciado decía que debería de utilizarse 5 intervalos. Ahora, si el enunciado no dice la cantidad de intervalos, la cantidad de intervalos no es como dato, no aparece, de todas maneras tenemos que aplicar nosotros como una referencia válida el criterio de Stargess. Entonces, aplico el criterio de Stargess y digo, ya, el criterio de Stargess me dice 7. Entonces yo tengo que mostrar mi histograma de barras de frecuencia con 7 categorías o 7 clases. Entonces acá en el enunciado me dice 5, ¿y qué es lo que se hace? Apunto el puntero dentro del área sombreada y coloco el anticlip, y del menú contextual selecciono editar gráficos. No, a ver, ¿qué pasó? La nueva versión ya me ha quitado, a ver, un ratito, una miradita. Profesor, a mí me salió con unos numeritos arriba creo que la etiqueta de datos en cada columna. ¿Cómo le podría contar eso? Lo tiene activado, pues lo tiene activado, o sea, lo que se activó como yo he cambiado de hoja, de repente usted no ha cambiado de hoja, entonces está activada la opción que le dimos al momento de
Lo que tiene que hacer es, a ver, un ratito. ¿Dónde está? Acá, en histograma. Acá tiene que ir a etiqueta y sacarlo esto, ponerle ninguno. ¿Ya? Ponerle ninguno. Pero no hay problema. Ya. Profesor, si le di clic en editar gráfica y lo borré así con suprimir nomás, ¿igual está bien o estaría mal? Sí, sí, sí. Ahí ya, ok. Yo lo que estoy viendo es, a ver, editar gráficas solamente me dice los gráficos. Mm, ya. Entonces, mira, en la versión que estamos manejando, ponemos editar gráfico y acá en editar gráfico nuevamente ponemos menú contextual y ponemos editar barras. Antes se tenía directamente, ahora hay que hacer esas dos. Y dentro de editar barras, ahí tenemos ahí seleccionamiento, seccionamiento, y pongo punto de corte, número de intervalos, tal como me dicen 5. Pongo ahí y pongo aceptar. Ahí está. Antes directamente se tenía, ahora se tiene que ir 2 veces a editar gráficas y editar barras. ¿Ya? Entonces ahí es diferente, fíjense. Yo ya con 5 rápidamente puedo identificar, por ejemplo, cómo se lee, ¿no? Y eso también es importante. Y está en función al tipo de variable que se está analizando, ¿no? Entonces, si esta es una variable, secciones, número de secciones, una variable discreta. Entonces, una variable discreta vamos a considerar nosotros, para este caso, un número menos, ¿no? Pues sí, la mayor cantidad de secciones se encuentran entre 50 y 64 alumnos. Le sigue entre 35 y 49 alumnos. Variable discreta. Si fuese variable continua, sería entre 50 y menos de 65, entre 35 y menos de 50, de esa manera. Entonces, fíjense, dependiendo del tipo de variable, la forma de dar respuesta tiene y todo tiene un sustento, ¿no? Se ha visto ahí en el momento de hacer las tablas también el por qué. Bien, entonces, pero así como podemos nosotros mostrar que este de acá que eso sería un histograma de barras de frecuencias. Pero yo también puedo mostrar un histograma de barras porcentuales. ¿Cómo lo hago eso? No lo puedo cambiar acá, o de repente lo puedo cambiar ahora en nueva versión. A ver. Es otra cosa. Entonces tengo que volver a hacer el otro tipo de gráfico, ¿no? O sea, gráfico nuevamente, histograma, simple, alumnos, y acá en escala, y en tipo de escala, porque en un histograma del eje Y está la variable y en el eje X está la unidad estadística. Perdón, al revés, perdón. En el eje Y está la unidad estadística representada y en el eje X la variable, ¿no? Entonces, si ahora yo quiero representarlo en forma de porcentaje las unidades estadísticas, me voy al eje Y y digo porcentaje. Le pongo aceptar y fíjense, nuevamente tengo que acá hacer el ajuste. Editar gráficos, editar barras, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos, 5.
aceptar y ya está. Y aceptar, ¿no? Entonces, el problema de esta versión es que la anterior ya no lo tengo a la mano, ¿no? Lo que he debido de hacer es llevarlo al Word 2 veces y comparar. Pero si ustedes tienen una memoria gráfica, van a ver de que exactamente tiene la misma forma, ¿no? Y tiene la misma forma porque son los mismos datos, pero la diferencia está en el eje Y, donde es la representación de las unidades estadísticas, ¿no? Fíjense, ahora está acá en porcentaje, ya no está en unidades, es como si estaría representando la columna de porcentaje. De igual manera también funciona para los acumulados estadísticos, perdón, gráficos, histograma, simple, escala, tipo de escala, y me voy a la frecuencia acumulado, ¿sí? Pongo aceptar, ya está bien. Entonces, de todas maneras tengo que hacer el ajuste. Ya está. Y eso sería un histograma de barras de frecuencia acumulada. Histograma de barras de frecuencia acumulada, o lo que se llama una ojiva de frecuencias también, ¿no? Una ojiva de frecuencias. Y en el caso de porcentajes, igualito, ¿no? En el caso de porcentajes, y ahora comprendo por qué simplemente se reemplaza para evitar también la acumulación de memoria, ¿no? Con las versiones antiguas, yo abría una otra y abría otro y todos se quedaban abiertas ahí, ¿no? Y en el proyecto, pues, eh, almacenaba, pues, de manera a veces innecesaria. Si yo quería corregir, otra vez se quedará. En cambio aquí no, ¿no? Siempre solamente va a haber una gráfica ahí, ¿no? Hace falta poner aceptar todavía. Y siempre hay una gráfica solamente, ¿no? Se supone que ya si es que me sirve esto, lo llevo al Word. Pero vamos a mostrar, fíjense acá, frecuencia acumulada, y está en frecuencias, ¿no? De 10 hasta 40. Ahora, si yo pongo acá gráfico nuevamente, histograma, aceptar, escala, tipo de escala, y le pongo porcentaje acumulado, entonces pongo aceptar, nuevamente tengo que editar. Antes estaba acá a la mano, ¿no? Que entrar acá, editor de gráfico, editor de barras, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos 5, aceptar y aceptar. Y ahí tenemos Ahora, y fíjense el eje, ¿no? El eje Y ahora está en porcentaje, ¿no? Ahora, para determinadas aplicaciones, a veces es más fácil mostrar un histograma de polígono de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Que están los puntos. De repente en las siguientes versiones van a agregar para poder seleccionar un tipo particular de histogramas, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque imagínense que esta es una ojiva porcentual, ¿no? Pero cuando ponen en editar gráficos,
Ya. Entender un poco la lógica. Voy a tener que nuevamente hacerle gráfico, histograma, simple, aceptar. Y acá en mostrar datos, hay símbolos, línea de proyección, son líneas, área. Pero debería de haber acá, por decir, línea, no de proyección, sino polígono debería decir, ¿no? Polígono, pero todavía no hay. Pero lo que voy a hacer es esto, fíjense, voy a activar símbolos, pongo aceptar, ahí tengo que hacer el ajuste, editar gráficos, editar barras, seccionamiento, punto de corte para que aparezcan en los extremos de los intervalos, ¿no? Y no en el punto medio, y número de intervalos, pues, ¿no? Entonces, fíjense si yo tengo que poner editar, no estoy acá en aceptar, editar gráfico, y no hay línea, ¿no? Qué raro que, a ver si lo agrego más largo, no hay línea, ¿no? Ya, y acá puedo yo agregar línea de referencia, pero no hay línea solita. Perdón. A lo que quiero es que, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero interceptar el 60%, ¿cuántos alumnos representa? Entonces las barras un poco que no me facilitan, ¿no? Pero yo puedo con estas líneas unir estos dos puntos. Puedo unir con estos dos puntos. Y acá con agregar un elemento y digo una línea de referencia, digo, por ejemplo, ese es en 50. Me pongo en 50 y se me traza una línea de 50. Y acá con este ubicador de coordenadas XY, llego acá y arriba sale, ¿no? Arriba sale. Tengo que acercarme exactamente ahí. 47, fíjense, miren en el extremo izquierdo superior. 47.4, 47 alumnos, ¿no? Entonces el 50% de las secciones tienen hasta 47 alumnos. Y eso es lo que decía, ¿no? Cuando por ahí recuerden un problema donde me pedían hasta un cierto porcentaje, algo decía, ¿no? De unidades. Y la tabla de frecuencia no me permite, pues, que la tabla de frecuencia tiene su intervalo fijo, ¿no? Pero con un histograma, yo puedo, ¿no? Tranquilamente aproximarme al valor, ¿no? Y la otra alternativa son los percentiles, pues, ¿no? Entonces, eh,
si yo solamente necesito unir 2 puntos, ¿no? Pero a modo de ejemplo, si yo uno todos los puntos, y borro las barras, ¿qué cosa es eso? Un polígono, pues, ¿no? Pero como vieron al inicio, no necesito formar todo el polígono, simplemente uno los puntos donde corresponde al valor, le trazo una línea y con el ubicador de la coordenada X y Y encuentro exactamente el valor, ¿no? Esa es, digamos, la utilidad bastante utilizada de los histogramas, ¿no? Generalmente con polígonos funciona mejor porque hay una mayor exactitud en cuanto a encontrar pues el valor más aproximado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Y ya está. Entonces, veamos ahora qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a los problemas propuestos, de verdad. Vamos a los problemas propuestos. Se desea saber, dice, se desea hacer un estudio acerca del tiempo que una universidad, bueno, ese es un ejercicio bastante ya antiguito que no corresponde, pero sirve para poder mostrar el uso de histogramas, ¿no? Para tal efecto se eligió en forma aleatoria un grupo de estudiantes correspondientes a las diferentes facultades, quienes se les preguntó cuántas horas usan Internet. Bueno, creo que esa es la cantidad diaria, ¿no? A la semana, ¿no? Y los datos fueron esos de ahí que estaban. Y que están ingresados acá, fíjense. Están ingresados acá. Entonces me dice, lo primero que tengo que hacer acá es, antes de ver qué me están pidiendo, identificar la variable y la unidad estadística. La variable Sería el tiempo que los alumnos usan Internet. claro, tiempo de uso, ¿no? Y estar en horas, que es una unidad de medida, entonces se trata de una variable cuantitativa. Continúo. Continua, ¿no? Una variable continua. Y en el caso de la unidad estadística, Sería un alumno. Un alumno, profesor. pues ya ahí ya tenemos más claro de qué estamos nosotros hablando ahí, ¿no? O sea, ahora me dice a mí, cantidad de horas de uso de Internet corresponde a la mayor cantidad de alumnos. Entonces ya hemos visto hace un momento las diferentes representaciones de histogramas y que como se pudo observar, cada histograma pues varía en función a cómo está representado la unidad estadística que se quiere mostrar, ¿no? Vieron ustedes que había histogramas de barra de frecuencia, histogramas de barras porcentuales, histogramas de barras de frecuencia acumulada, histogramas de barras de porcentaje acumulado. Entonces, cuando me dice qué cantidad de horas de uso de Internet corresponde la mayor cantidad de alumnos, entonces no hay
términos acumulativos ahí. Lo que sí más bien hay términos comparativos de mayor, menor, ¿no? Eso hace de que para poder responder a esta pregunta, yo voy a mostrar un histograma, vamos a omitir el término de barra porque todos van a ser barras, un histograma de frecuencia, un histograma de frecuencia absoluta. Entonces, con esa pregunta o con las otras preguntas, en una respuesta no se trata puede mostrar las 6 histogramas, ¿no? Como a veces suele ocurrir en esas evaluaciones de laboratorio. Muestran un histograma y te muestran todas las formas posibles de histograma y no te dicen nada más, ¿no? Y eso no es una respuesta. La respuesta es que yo muestre el histograma que corresponde a la pregunta y luego dé respuesta leyendo o tomando como referencia el histograma que estoy mostrando. Esa es una respuesta. Entonces, no ya mostrar los 6 tipos de histogramas, uno detrás de otro, le pongo color y todo, pero no identifico para qué me sirven eso, no sirve para nada. Entonces, esa es, digamos, la forma, ¿no?, de dar respuesta en estos problemas relacionados con histogramas, ¿no? Entonces, requiere un histograma de frecuencia absoluta. Y recién ahí, entonces, voy aquí al Minitab y digo, en histograma, tiempo, escala, tipo de escala, digo, es una frecuencia solamente, tengo que desactivar acá. Y siempre también verifico, a ver, en línea de referencia no hay nada correcto. Porque ahora la nueva versión me permite insertar la línea de referencia desde el mismo histograma, cosa que antes no se podía. Aquí se tenía que, desde la construcción del histograma, se tenía que agregar ahí la línea de referencia, pero cuando es acumulativa, ¿no? En cambio, ahora sí, una vez mostrado, yo puedo insertar la línea desde mi mismo gráfico, ¿no? Y no volverlo a hacer. Ya es un adelanto ahí, ¿no? Entonces ya seleccioné, ¿qué más? Nada más. Pongo aceptar. Pero he debido de aquí ver cuál es la cantidad. Entonces, y esto es como parte de acá del análisis. ¿Cuál es la de clases más apropiadas para poder mostrar eso? Entonces, me voy a mi calculadora y digo logaritmo de 40 por 8.3 más 1, 7. Entonces, lo más apropiado es que el histograma se muestre en 7 clases. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el ajuste aquí. Y digo, entonces, editar barra, gráfico, editar barra, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos, 7. Vamos a aceptar y ya está. Uy, pero está acumulativo, ¿qué pasa? No sea... A ver. Está mal este gráfico. A ver, nuevamente gráfico, histograma, simple, escala. No se desactivó. Frecuencia, acumulativo. Aceptar. Ahí está, este de acá.
Pero acá, digamos, no me define bien, me dice 7, entonces voy a mostrar 7 acá. Gráfico, quitar barras, seccionamiento, punto de corte, 7. Aceptar, ya está. Y aceptar. Entonces, este gráfico copiar gráfico. Entonces lo veo acá. Ya está. Y tengo respuesta, ¿no? De la mayor cantidad de alumnos. Hacen uso de Internet. Entre 16, variable cuantitativa continua, y menos de 20 horas. Podemos acá borrar entre 16 y menos de 20 horas semanales. Ya está. Entonces, fíjense en mi respuesta, ¿no? Estoy incluyendo ahí la unidad estadística, alumnos, estoy incluyendo yo la variable horas con su unidad de tiempo, con su unidad de medida que son horas, y inclusive indicando que son semanales. Esa es una respuesta, ¿no? No 20 horas, o 16 a menos 20 horas. ¿De qué cosas se está hablando, no? Entonces, esa es la forma de dar respuesta a la primera pregunta, ¿no? Veamos la siguiente pregunta. Dice, el 45% de los alumnos, ¿hasta qué cantidad de horas de uso de Internet representa? Entonces, ahí, fíjense, hay un porcentaje, o sea, la unidad estadística está expresada en términos porcentuales, y la variable que es tiempo, con su unidad de medida horas, está asociado a un término acumulativo, hasta. Entonces, fíjense cómo se va deduciendo, ¿no? Ah, ya, entonces yo necesito acá un histograma de, no de frecuencia, sino de porcentaje, porque la unidad estadística está expresada en porcentaje, de porcentaje, y la variable acumulado. Ya decidí entre los diferentes tipos de histograma exactamente el histograma que yo quiero mostrar, para que a partir de ese histograma que quiero mostrar pueda yo dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ahora voy a seleccionar gráficos, histograma, simple, la misma variable, me voy a escala, tipo de escala, entonces digo, no, es porcentaje y es acumulada. Eso es lo que me dice ahí, porcentaje acumulado. ¿Correcto? Entonces pongo aceptar y pongo aceptar. Ya está. Me dice que tengo que ajustarlo a 7, editar gráficos, editar barras,
seccionamiento, punto de corte, número de intervalos 7. Pongo aceptar. Y acá es donde de aquí puedo yo hacer el trazo del 45%, esa es unidad estadística. Entonces voy a cortar 45% donde está. Y digo, agregar un elemento, una línea de referencia en el eje Y, porque es unidad estadística, y digo 45. Vamos a aceptar y ya está mi línea de referencia. Entonces, para poder mostrar, voy a, como en estos casos se utiliza un polígono de frecuencia, pero simplemente voy a unir estos dos puntos donde corresponde esta línea que se ha insertado. Y para ello pongo acá la flechita y pongo. Ya está. Y para aproximarme y ver a qué tiempo corresponde, activo este ubicador coordenada XY. Y lo que voy a hacer es alinearlo al corte de la línea. Más o menos por ahí. Y el pulso me está fallando. Ahí más, un poquito más a la izquierda. Ahí, por ahí. 16.30. 16.30. Ya está. Inclusive puedo hacer una captura, ¿no? A ver, uy, 45. Y ahí es la captura. Con la captura más bien utilizo yo el Paint, ¿no? Poder uy, ¿qué pasó? Y lo pego acá, pues, ¿no? Ya está, así de fácil, fíjense. Ya tengo bastante, ya ustedes, eso tiene que dar a 45, ¿no? Pero bastante aproximación. 16.35. Y entonces respondo, pues, ¿no? El 45% hacen uso de Internet hasta, porque el acumulativo siempre va en la variable, ¿no? Hasta hasta 16.35. Ya está. Igual, Profesor, si a mí me sale 16.57, ¿también estaría bien? es válido, sí, sí, sí. Usted como Ay, está adjuntando su gráfico y ahí ya es cuestión de apreciación. No, no hay ningún problema. Ya, no hay una, digamos, cantidad, no, de 35 y todo me tiene que salir 35, no. O sea, es susceptible además son céntimos ahí de, no hay problema, no hay problema. Hay otra pregunta más acá. Hay otra pregunta más ahí que dice,
Y se considera un adicto a Internet a los alumnos que superan las 25 horas semanales de uso. ¿Qué porcentaje de alumnos pueden tener esta adicción? Entonces, de igual manera, ¿no? La variable está asociado a un término acumulativo, superan, ¿no? Es acumulativo, y la unidad estadística está hablando de porcentaje, alumnos porcentaje. Entonces, también va a ser un histograma de porcentaje acumulado. Entonces, ese tipo de gráfico es que me va a dar respuesta a esta pregunta. Entonces, nuevamente acá construyo, ¿no? Gráficos, histograma, simple, la misma variable, escala, tipo de escala, ahí está igual. Y fíjense lo bueno, ¿no? Que antes se tenía que colocar aquí el valor. Pero ¿qué ocurría ahí? Cuando yo le colocaba, por decir, en un acumulativo un valor y en el siguiente histograma quería hacer una frecuencia no acumulativa, una frecuencia absoluta normal, si no desactivaba este valor, me salía pues mi barra desfigurada. ¿Pero por qué sale desfigurada? Porque está tomando en cuenta esta referencia de aquí, ¿no? Entonces, pero si yo la línea de trazo lo hago en el mismo gráfico, entonces el trazo se queda en el gráfico y no acá. Entonces ya esa es una mejora. Entonces acá no muevo nada yo, sino lo hago en el mismo gráfico para que esa línea que yo le indique se quede en el gráfico y no acá en el... Porque recuerden que siempre el Minitab guarda, ¿no? Todas las opciones de la acción anterior, ¿no? Entonces, pero cuando se está construyendo. Es muy distinto cuando yo ya un gráfico construido le empiece a agregar elementos. Todo lo que he agregado queda en el gráfico, ¿no? Todo queda en el gráfico y no en el entorno. Bien, entonces ya verifiqué que está correctamente seleccionado el eje y le pongo aceptar, pues, ¿no? Le pongo aceptar. Uy, este es. Acá no cerré esto, pero no había cerrado. Ahí está, correcto. Entonces, esto de aquí voy a tener que editar gráfico, editar barra, seccionamiento, punto de corte. Esto se debe de mejorar, ¿no? No sino que porque todo tiene su sustento porque lo mantienen de esa manera. Bien, entonces, pero ojo acá, 25 superan las 25 horas. Entonces, este 25 es en tiempo está acá abajo. Entonces, voy a editar barras. No, está bien, editar, acá en editar gráfico, digo, voy a insertar una línea de referencia, pero no en el eje Y, porque las 25 horas está acá en la variable X. Entonces acá le pongo acá 25 y ya me trazó acá la línea, ¿no? Ya me trazó la línea. Y lo que he visto que también acá puedo agregarle línea de cuadrícula. No, son línea de cuadrícula, ¿no? ¿Qué más puedo agregar acá? Etiqueta, subtítulos de padre, organización, ajuste de distribución. Ya está.
Entonces ya agregué la línea, referencia, entonces con este valor de aquí. Pero antes tengo que hacer el trazo de estos puntos, ¿no? Para tener una mayor aproximación. Ya está, ahora sí. Desplazo, hago coincidir, intercepto. Y más o menos por ahí debe ser, ¿no? Ya ustedes tienen una vista del índice, lo hacen más exacto. Entonces ya capturé y puedo yo, acreditar que más o menos esto fue para mí. Y lo pego pues antes de mi respuesta, ¿no? Ahí está. Entonces, el porcentaje de alumnos es del... Ahora, ojo que cuando me dicen superen, yo no diría 91.92, sino diría 100 menos 92, que es igual a 8. Entonces, encontrar uno que tiene una medición acá en internet es del 8%. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Profesor, Dígame. disculpe, ¿cómo he hallado los puntos que colocan en la gráfica de barras? No me sale para poder hallar la intersección, esos puntitos del medio. ¿Cuál puntito de en medio? Esos puntitos azules que salen en la gráfica de barras, ¿cómo lo ha hecho este? No me La unión de sale. los dos puntos. No, pero para colocarlos en los puntitos del medio. Ya. Acá, Ujú. fíjense, acá hay un signo más. Este se llama retículo, le llaman retículo. Es un marcador, ubicador de coordenadas XY. Entonces yo hago clic y desplazo y sale ya. ¿Lo encontró? Sí, profesor, gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra observación? Bien. Seguimos entonces. Se ha tomado una muestra, dice, de 60 bolsas de café o 150 gramos del área de despacho de una fábrica cafetelera durante una semana. Si quieres saber, bueno, hasta ahí, antes de saber las preguntas, aquí también nuevamente, variable, unidad estadística. Tenemos aquí variable peso, ¿no? Unidad gramos. Entonces, la variable es el peso, que está en gramos,
que es una variable cuantitativa continua. Y la unidad estadística es una bolsa, ¿verdad? Un paquete, Una bolsa. bolsa. Una bolsa. De una vez voy a 60 bolsas. Voy a hallar el K también porque para tener ya como dato. Entonces, logaritmo de 60. Por 3.3 más 1. 6.87 también. Entonces, K va a ser igual a 7. Bien, entonces ahora sí voy a contestar la primera pregunta. Y como estamos dentro de la parte de gráficos, la respuesta lo voy a hacer en función de los gráficos. Porque fíjense, después cuando ya se junta la media de resumen, la media de presentación, entonces ahí la decisión ya tiene mayores alternativas, ¿no? Entonces tengo que estar seguro cuál es la forma correcta de utilizar todos estos recursos que estamos mostrando en las diferentes sesiones y en base a ese recurso utilizado, en base a su resultado, dar la respuesta, pues, ¿no? Por eso aquí, de repente, parece algo obvio, ¿no? Pero si estamos en gráficos, estamos analizando, pero ese es, digamos, el raciocinio que tiene que hacer, ¿no? Entonces, luego ya está todo junto y entonces cobra mayor importancia también el análisis. ¿Qué hago? ¿O qué camino utilizo, no? De repente, y pueden haber de repente diferentes caminos, ¿no? Pero hay un camino larguísimo y otro camino más corto. Entonces, si elijo el camino larguísimo, pues voy a estar diciendo, me falta tiempo, pero muy poco tiempo. Pero si usted ha elegido pues, el camino más largo habiendo esas alternativas, ya es decisión de usted, ¿no? ¿Y quién me va a adiestrar a elegir el camino más corto? Resolviendo ejercicios, ¿no? Como resolviendo la mayor cantidad de ejercicios, va a tener el criterio más apropiado de elegir el camino más corto de solución. Bien. Entonces, vimos acá que dice, ¿hasta qué peso representativo corresponde el 50% de las bolsas? Entonces, ya ahí estoy viendo porcentaje, entonces la unidad estadística va a dar en porcentaje, y hasta peso, o sea, la variable está asociada a términos acumulativos, entonces también va a corresponder a un Istama de porcentaje acumulado. Un histograma. Un histograma de porcentaje acumulado. Bien. Entonces, tenemos la ventaja que ya hemos ingresado acá. Entonces esto, peso, este de acá. Hemos ingresado acá los gramos. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es mostrar este histograma de porcentaje acumulado.
antes que me olviden, a ver, registren 9 y 28, registren su asistencia, por favor. Registren su asistencia. Antes que me olviden. Ya. Gráficos, entonces, histograma, aceptar, cargo la variable peso, me voy a escala, tipo de escala, porcentaje acumulado, correcto. Fíjense, en línea de referencia no hay nada porque todo está en el gráfico anterior, se quedó en el gráfico. Ya está, porcentaje acumulado, aceptar y aceptar. Lo ajusto a 7. Entonces pongo editar gráficos, editar barras, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos, 7. Aceptar, ya está. Y antes de poner aceptar, hay un 50%. El 50% es su unidad estadística, ¿no? Entonces acá está en el eje Y. Voy a agregarle ese elemento. Línea de referencia, eje Y 50. Eje Y 50. Pongo aceptar. Y también aplico acá uno primero los puntos. Solamente necesito, para mi polígono necesito solamente estos 2 puntos. Entonces, es muy práctico. Voy a poner una línea y una flecha. Le ponen la flecha porque al trazar la línea también es una flecha, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí activo esto. Y pongo por acá. Exactamente. Por ahí más o menos. Ya. Y lo pego por acá. Ya está. Esto me salió 50.3, más o menos aproximación, 249 gramos. Entonces, el peso representativo hasta el 50% de las bolsas es cuando era 249 gramos. Ya respondimos entonces a la pregunta. ¿Qué cantidad de gramos tiene la mayor cantidad de bolsas? ¿Qué cantidad de gramos tiene la mayor cantidad de bolsas? Entonces vemos que logramos cantidad de gramos, mayor cantidad de bolsas. No hay términos acumulativos, sino más bien comparativo, ¿no? Mayor, menor, comparativo. Y no hay también términos porcentuales. Entonces, esto será un histograma de frecuencia simplemente, ¿no? Un histograma de frecuencia. Un histograma de frecuencia. Bien, vamos a aceptar. Gráficos, histograma, aceptar, escala,
tipo de escala, frecuencia, y desactivo esto de acá, ¿no? Frecuencia y desactivo esto de acá. Y fíjense, no hay nada acá, no se ha grabado nada porque todo está en el gráfico, ¿no? Ya está, frecuencia, entonces pongo aceptar y pongo aceptar. Entonces muy poco me dice esto, voy a hacer el ajuste, editar gráficos, editar barras, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos, 7, aceptar. Y antes de aceptar, agrego acá, no agrego nada, pues, ¿no? Pongo aceptar. Entonces, todo es variable cuantitativa continua, ¿no? Bien, entonces esto lo llevo como evidencia acá. Ahí está. Y recuerden, miren de acá, solamente mantiene el último gráfico, ¿no? Una buena práctica, cuando se trabajaba en esto, toda la ventana quedaba acumulativa, uno tiene que estar borrando ahí las ventanas, ¿sí? Porque a veces, y más cuando uno hace clase y queda utilizada la misma hoja, llegaba un momento que tenías un archivazo grandazo, y ¿por qué? Porque puras ventanas acumuladas ahí. Ahora ya no ocurre eso, ¿no? Bien, lo llevo aquí. Me dice qué cantidad de gramos tiene la mayor cantidad de bolsas. Entonces, ahí está claramente indicando la mayor cantidad de bolsas. Mayor cantidad de bolsas que contienen entre 249.5 y menos de 252 gramos. Menos de 152 gramos. Profesor puso 152 y 272. Ah, Arribita. gracias. 152 gramos. ¿Qué porcentaje de las bolsas representa los que contienen más de 250 gramos? Entonces vemos ahí que en la unidad estadística de bolsas el porcentaje y en la variable el término acumulativo está presente, ¿no? Entonces es un histograma de porcentaje, histograma de porcentaje acumulado. Un histograma de porcentaje acumulado. Y acá. Entonces, aquí lo voy a mostrar. Estadísticos gráficos, histograma, simple, peso, escala, tipo de escala Y, porcentaje acumulado. Pongo aceptar. Hago el ajuste, editar gráficos, editar barras, seccionamiento, punto de corte, número de intervalos, 7. $250 gramos es la variable peso. Entonces, voy a trazar así vertical, ¿no? Entonces hago acá línea de referencia en el eje X, 250.
Pongo aceptar. Ya me trazó la línea vertical. Ahora uno estos dos puntos que justamente van a interceptar a esta línea de referencia. Ahí está. Luego, retículo. Ya está. Vamos a ver. Son. Aquí. Y ya está. Entonces, 60, ¿no? ¿Qué cosa pedía? A ver. ¿Qué porcentaje de la bolsa representan más que contienen más de 250 gramos? Entonces, si he interceptado en 60, casi 60, 59.5, bueno, 60, bueno. Pero yo tengo que restar a 70, 40. Dice más, ¿no? Entonces, el 40% de las bolsas contienen más de 250 gramos. Ya está. Bien, ¿alguna pregunta final? Bien, vamos a hacer entonces 15 minutos de descanso para que estiren las piernas y regresamos 9:55. Vamos a parar la grabación.